a lo que es la arquitectura y el hierro. Y un poquitito quizás hablemos de lo que es el art and craft, ¿verdad? Pero es para tocar nomás, no para definir. Y lo que quería recordarme con ustedes, hoy es nuestra delegada Clarice, que tengo problemas en mi computadora, les aviso que voy a empezar a grabar, aunque no puedo descargar, pero no sé por qué. Hablé muchísimo ya con las chicas de atención a los docentes y me dicen que algún problema tengo con ¿cómo es que se dice? Con el código de acceso, algo hay. Pero no sé si ustedes saben grabar con su computadora, igual. Después me envían y yo puedo compartir. No sé si alguno de ustedes sabe grabar, porque hay gente que sabe. Sí, profe, yo estoy grabando. ¿Quién sos vos? ¿Quién es la que graba? Daniel y Cecilia, profe. Y vos me podés compartir después y yo subo a mi Drive. ¿Qué les parece? Sí, Vos terminas la clase, vos grabás y me haces compartir a mi mail. Te voy a escribir enseguida mi mail y después yo descargo y subo al Drive que tenemos porque quiero insistir mucho. Tengo tu mail, profe, tengo tu mail. Bueno, entonces te voy a hacer responsable de eso para acelerar. Bueno, les quiero contar algo. Verá que nuestro examen, lo que estoy preocupada, un ratito, porque estuve trabajando con lo que va a ser nuestro segundo parcial. Bueno, nosotros tenemos para el segundo parcial de historia, ¿dónde se fue mi calendario? Acá tengo todo tirado de tantas cosas. El 21 de mayo. Entonces tenemos 15 días, ¿verdad? El próximo viernes es feriado. No sé nomás si se mantiene ese viernes o no sé si cómo podemos hacer, si quieren completar eso a otro día, porque para complementar, ¿sí? Hola, profe, ¿será que podemos recuperar esa clase? Eso es lo que estoy queriendo hacer, pero antes de nuestro examen, ¿verdad? No sé si podemos hacerlo antes. Yo no tengo problema si quieren el jueves a la siesta, el jueves 13, por ejemplo, porque no sé si es feriado. Ahora, si yo puedo dar clases, no tengo problema, pero algunos de ustedes no pueden. Entonces ahí lo que se me complica, ¿verdad? Hay personas que no están en sus casas, están con problemas de su computadora o tienen que ir a sus trabajos. Yo ya me encontré con muchas situaciones raras, ¿verdad? Por ejemplo, ayer un alumno daba clase en un ómnibus. Entonces no le podíamos pedir al chico que exponga porque él se pasaba en el horario en el ómnibus. Entonces hay que entender todo eso, pero sí cumple, entrega y participa cuando es su hora, ¿verdad? Llega a las 3 más o menos, pero no de 1 a 2:30 nunca está en la clase. Bueno, entonces ustedes acá, Clarice, si me puede decir el horario que le parece, podemos hacer el jueves o el miércoles, no me comprometo, pero puede ser miércoles tardecita también. Entonces, profe, quiero jueves, sí, después de las 18, si es que usted puede y tiene disponible, queda bien. ¿qué hora? El jueves puede ser recién 18:30. Sí, a esa hora, Sí. porque antes tenemos clase de instalaciones. Bueno, vamos a quedar, ya voy a anotar eso. Yo enseño los jueves todo el día, desde la 1 hasta las 6:30. No sé, pero vamos a hacer. Como sea, voy a llegar y voy a anotar ya. El jueves 20 es. No, jueves 13. Justo el día de la Virgen de Fátima. Jueves 13 de mayo a partir de 18:30. Sí, profe. Bueno, voy a Clase anotar de también. recuperación, y yo tengo que anotar también de eso. Historia 3, ¿verdad? Bueno, yo lo que quiero es comentarles también que yo
aparte que preparo mi clase, también estuve investigando unos videos, ¿verdad? Entonces, el examen parcial va a ser un examen como para reforzar todo lo que yo di y ustedes hacen un resumen y completan, ¿verdad? No es que me van a responder preguntas, eso yo no quiero, yo quiero que hagan un estudio, investiguen una obra y lo van, ahora al final de la clase voy a mostrar y quizás me falta un punto más como para completar, ¿verdad? Pero ya les voy a mostrar, termino eso esta semana, hoy y mañana, porque hay una pregunta que quiero pulirla y esa después ya les paso, ¿verdad? Pero la esencia del trabajo ya les voy a mostrar hoy. Entonces van a ser de los estilos que vamos a dar hasta la clase que viene, que creo que va a ser Art and Craft y lo que sería la parte protomodernismo, ¿verdad? Hay eco. Alguien tiene el audio prendido. No pueden apagar, porque les cuento que yo estoy con un problema de mi computadora que no sé cómo voy a resolver. Estoy tratando porque se descompuso mi batería y la batería no se fabrica más. Entonces de repente, ahora el problema que tengo es el audífono. No me funciona el audífono interno de la computadora. O sea, escucho la mitad de lo que ustedes me dicen, pero por suerte ustedes me escuchan a mí. Eso es lo que me preocupaba, ¿no? O si no, voy a cambiar a la otra computadora, pero como no es mía, no me cuesta usar otras ajenas y esa no tiene video. Cada computadora puede un poco especial. Bueno, entonces por hoy vamos a dar lo que es la clase, que vamos a concentrarnos en el eclecticismo, terminar eso y nos vamos a lo que es la arquitectura del hierro, que es muy lindo y es una antesala a la escuela de Chicago, es lo que vamos a dar. No vamos a dar todavía el Art. La clase que viene es la escuela de Chicago, que tengo muchas cosas interesantes ahí, así que vamos a llegar hasta ahí. Y entonces las obras que ustedes elijan pueden elegir del eclecticismo, de historia del hierro, arquitectura del hierro y lo que es la escuela de Chicago, que hay una relación muy complementaria, pero en diferentes regiones. O sea, una sería hablar de lo que es en Europa, generalmente Francia, Alemania, Inglaterra, España, y después nos vamos a lo que es más Inglaterra y Francia con la arquitectura del hierro. Algunas obras alemanas he visto, pero no muy importantes. Y la tercera sí totalmente americana ahora. Entonces muy diferente, pero muy increíble cómo llegó toda esa evolución. Pero yo lo que busco es que el estilo que estoy analizando, ya tengo una secuencia, no quiero saltar nomás, porque ahí se nota el sarambí que hay, ¿verdad? Que al cambiar de estilo se van perdiendo digamos, las conexiones, las formas, la relación con la historia, ¿verdad? En cuanto a la línea del tiempo. Y yo también sigo unos autores, ¿verdad? Que les comenté, leo este librito que no hay acá, yo traje de uno de mis viajes, cuando viajo siempre busco una biblioteca, que es un espectáculo y es súper resumido, pero así en el ojo, que es lo que voy a pasar acá. Y el otro que tengo, este librito que se llama estilos de la historia. Ese libro yo ya le subí, tengo en digital, estoy imprimiendo para darle la clase a ustedes, porque así yo leo y voy cambiando, agregando cosas así. Ese está en la carpeta Drive de historia. No sé si me están siguiendo. Y es un librito que es hermoso. Les voy a mostrar enseguida y pueden usarlo para sus otras asignaturas porque empieza desde lo que es Grecia, todo Mesopotamia, Grecia, Egipto, y llega hasta arquitectura moderna. Un poquito más de lo que es el modernismo catalán, se va al Art Nouveau y un poco más, pero es una belleza con muchos dibujos y explica muy bien, ¿verdad? Lo único que no se puede son imágenes, no se puede escanear, pero al imprimir sale súper lindo y pueden ir haciendo por parte para ir haciendo sus trabajos. Por ejemplo, de ahí
pueden sacar los nombres de las obras que ustedes quieran elegir y pueden buscar en internet. Y como les dije, para hacer el trabajo práctico, usen las páginas web de España, de historia del arte, por ejemplo, algún sitio wiki de arquitectura. Después Inglaterra tiene mucho y la Escuela de Chicago sí que hay páginas. Yo les voy a compartir. Tengo un amigo en Instagram que es profesor de una universidad de Chicago, no sé cómo le conocí, y se llama Profesor de Chicago, algo así se llama el link, y él todos los días comparte una obra de la Escuela de Chicago. Hermosa, entonces pueden ir sacando fotos y cosas, y ese está en el Instagram, que les voy a pasar en un rato, porque mi celular también está medio muerto. Bueno, entonces vamos a empezar y al final voy a dejar un tiempito porque tengo 4 videos súper lindos. Uno que es que o sea, se hizo por Google Earth y baja a los sitios donde construyeron donde se construyeron las obras de Gustavo Eiffel, puentes y la Torre Eiffel, ¿verdad? Y en diferentes países, incluso en América. Después tengo una estación de tren inglesa. Después tengo otra de unos hangares y algo de más que era que esperen que tengo acá en la lista. 2 de arquitectura de hierro y vidrio, la estación San Pancras, que es donde llega la estación del TGV, el famoso tren de alta velocidad, y después las obras de Gustavo Eiffel, que son es un video sobre el globo terráqueo que te va mostrando las cantidades de obras que este señor dejó de legado a la humanidad, ¿verdad? Muy lindo como para que tengan una idea del valor de todo el legado que recibimos de esa época de la arquitectura, ¿verdad? Y la historia. Bueno, voy a sacar mi audífono porque veo. Hola, ¿me escuchan, verdad? Está funcionando re mal mi computadora. Profe, ¿Sí? ¿cómo hiciste para porque tu fondo sea medio borroso? Eso es un efecto, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ahora encontré que tiene a todos los profes nos pusieron eso. Sí, eso hago, no sé, para ya cambiar un poco. Hay profesores que ponen edificios, casa, obra de arte, una pintura de todo, veo, porque como les conté que yo estoy haciendo un curso vivo en la computadora, por eso que mi computadora está por reventar, porque vivo en videoconferencia, porque hago un curso en la Argentina de 4 horas por día, 4 a 5 horas. Y entonces veo que los profesores hacen así, ¿verdad? Y queda súper lindo, que sea para cambiar el ambiente. Entonces, a veces les voy a poner el fondo de una obra de arte, eso, ¿eh? Ya dominaste la tecnología. Ya estoy aprendiendo. Sí. Pues yo no veo bien pues yo veo algo nuboso así, pero no. Ahora con una obra de arte es lo que quiero poner detrás. Cuando encuentre la obra que me guste, van a ver la parte artística, ¿verdad? Bueno, pero bueno, entonces quiero nomás contarle que es una etapa de la arquitectura un poco extraña, pero que tiene un legado muy grande hasta nuestros días. El tema que siempre nos acostumbramos a hablar de ladrillo, de materiales, más bien hechos sin la parte de fabricación estandarizada, era más manual, ¿verdad? El manejo de lo que era cerámica y cosas así. Pasamos ahora a lo que es el uso del hierro y el hierro nos lleva al vidrio y nos lleva al hormigón armado. Entonces ahí todo un mundo nuevo que por eso se llama la arquitectura de la ingeniería, porque se entrecruzan y los programas no son de vivienda, sino para mercados, palacio de cristal, exposiciones mundiales. Después viveros, invernaderos y todo que sea para juntar más personas y también para que sirva para el uso así sin separadores, ¿verdad? Entonces, bastante lindo y por eso que me gusta también el tema del video. Y otro tema que tengo con los videos que no puedo escuchar. He visto que hay gente que sabe
Yo hasta ahora no le puedo sacar el sonido. La otra vez vi un video que pasaban súper bien. No sé si por ahí ustedes saben en Teams cómo se hace. Me avisan, porque yo ya busqué y no pude todavía encontrar la forma de cómo le voy a decir, ¿cómo es que se dice? Programar eso. Bueno, ahora voy a la parte de la clase de hoy. Y mis clases, como les dije, siempre están siempre yo ya subo a la pantalla, ¿verdad? A la plataforma, ¿cómo es que se llama? La carpeta Drive y ustedes pueden ver, ¿verdad? Bueno, nosotros esto era la parte de la segunda etapa, que era lo del eclecticismo. Las obras más importantes de esa época eran los edificios institucionales, palacios, más que se daban en Inglaterra. Algunos se dieron también en Francia. Bueno, vemos casi todo hechos en Inglaterra, Gales, Escocia. Para recordar un poco, después tenemos en Francia la ópera de Garnier, ¿verdad? Algunas obras, voy a llevar arriba, en las iglesias, la Basílica del Sagrado Corazón, Sacré-Cœur, la ópera de París. Acá tenemos la planta. Voy a ir, estoy mirando así y después la historia de Viollet-le-Duc, que también ustedes pueden, el que quiera elegir, es súper interesante la vida y todo los libros que hizo él y el legado que dio a la arquitectura. Por eso les estoy pasando esto para que ustedes miren y puedan elegir de lo que yo mostré acá, o si no, una obra, pero que tenga relación con lo que hablamos. Por ejemplo, pueden elegir también la teoría de restauración de Viollet-le-Duc, que fue una de las primeras que se inician en esa etapa. Acuérdense, fue el atractivo de la antigüedad, que era para los ingleses y los franceses, ¿verdad? Que ellos le mandaban a sus artistas a lo que sea a los sitios donde había mucha arqueología. Y su carta de restauro se llamaba la restauración estilística, que nace en Francia, ¿verdad? Acá vemos. Después también ya en el Art and Craft están John Ruskin, o sea, hay un seguimiento de eso. Voy mostrándoles para que vean, en Inglaterra surge Ruskin en esa etapa. Después también había obras del eclecticismo en Múnich y con la terminación de la Catedral de Colonia. En Nueva York, en Madrid, en Inglaterra es el famoso Pavilion Royal. Y el historicismo, que habíamos hablado de toda la parte de la edad clásica. También hablamos del historicismo en Austria y en República Checa, ¿verdad? Con Praga. Después, esto también se usaba muchísimo lo que sería el concepto de los palacios de Beaux-Arts en Francia, el hecho de cómo transformaban y ponían sus techos de vidrio, y eso se usaba como escuela de bellas artes y también como museo, ¿verdad? Bueno, en esa parte nos quedamos, a ver, que era el eclecticismo, la última parte, que era que concilia así diferentes influencias, entre ellas los estilos históricos, pero también los exóticos como el neomorisco, el pintoresquismo, todo lo que traían de lo que sería al sur de España, ¿verdad? Y el regionalismo, el eclecticismo se basa en estas diferentes influencias para crear nuevos tipos de edificios, integrando elementos nuevos y originales. El eclecticismo se beneficia de las aportaciones de la revolución industrial con todo el desarrollo de los materiales, ¿verdad? Sobre todo el hierro. Utilizaban nuevos procesos de construcción, como el uso de hierro y la fundición en la construcción de estructuras. Permitía soportes más ligeros y espacios más abiertos, como puede verse en este caso, el patio acristalado de la École Nationale Supérieure de Beaux-Arts de París, donde ahí se formaron los grandes artistas, construido por Dubin. En los suburbios, el eclecticismo aplicado era más bien a la construcción de viviendas y que adquirió proporciones variadas, también llegó a ser espectaculares, ¿verdad? Bueno, ahora voy a compartir un poquito más grande para que se lea. Bueno, después voy a llamar la lista, voy a tomar la lista de a uno, así me sirve para conocerles, para ver la presencia.
que muchos nos piden el tema ¿cómo es que se dice? De proceso, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que no entiendan? Porque no es tan sencillo, confunde un poco, ¿verdad? Todo lo que vemos, pero es llamativo cómo se va conectando un estilo con el otro, como en esa transición, ¿verdad? Bueno, entonces le llamamos a esta etapa el famoso romanticismo que nace como parte de como una consecuencia de la revolución industrial, el uso de los nuevos materiales y las necesidades para agregar a las personas que trabajan, como les dije, industrias, mercados, ferias, viveros, bibliotecas, después edificios institucionales, estaciones de trenes sobre todo. Esos fueron los espacios más representativos que usaron estos estilos. El romanticismo, hemos visto a dónde ha llegado la uniformidad del nuevo tipo de vida frente a esta realidad que todo lo uniformiza, se despierta a mediados del siglo XIX, un movimiento de reacción que busca las bases de las artes de las antiguas realidades nacionales. El gusto por la arqueología se hace extensivo a lo que es espérenme que acá se hace extensivo a la Edad Media y se redescubren el románico y el gótico, que los artistas intentan reinstalar de nuevo en las manifestaciones artísticas contemporáneas. Así en Inglaterra se construye el Parlamento estilo gótico, que es el que vimos sobre el río Támesis, y en Francia surge Viollet-le-Duc con todos sus libros y la teoría de la restauración estilística, que estudia detenidamente la arquitectura gótica, y también surge en España la readaptación de los estilos nacionales a las necesidades modernas. Al principio es un movimiento de tipo arqueológico, pero con el estudio se descubren que no solo hay los principios constructivos clásicos, sino también los románicos y los góticos, especialmente estos últimos que las soluciones técnicas de la Edad Media son tan racionales como las clásicas greco-romanas. De estos estudios nace una simbiosis que hace dar un gran paso a las artes constructivas. Simbiosis sería a la unión, ¿verdad? Cómo se junta eso, incluso va a ser difícil después separarla, pero el descubrimiento del hierro como elemento de construcción hará que el romanticismo no tenga otra salida que una serie de realizaciones pasajeras que tendrán forzosamente que dejar paso a los nuevos procedimientos. Bueno, acá tenemos parte de una de las fachadas del Parlamento inglés y el otro de una de las torres de la Iglesia de la Sagrada Familia que vamos a ver. Esperen, vamos a ver después, acá al costado tenemos el romanticismo, por lo tanto buscará los elementos rústicos y se encantará con las realizaciones espontáneas. Ella hará que se incorporen a nuestra cultura todos los enormes conocimientos acumulados por los pueblos primitivos o que se han desarrollado al margen de la fuerza conquistadora europea. Así se estudiará el arte chino también, que vimos que, por ejemplo, la parte oriental, lo hindú, lo japonés, los trabajos de los negros africanos, dice el libro de los africanos, vamos a ponerle mejor, los ornamentos de los esquimales, etcétera, fueron incluidos. Y eso podemos ver en una de las obras que tenemos acá, en las torres de Gaudí, que era una transición entre lo que era el neogótico al modernismo, porque acuérdense que esta iglesia se inicia con el neogótico. Y el otro edificio que tenemos al lado es el Parlamento inglés, que también incorporan elementos que son arquitectura oriental, ¿verdad? Algunos materiales también. Bueno, dice, todo será recogido para integrarlo a la nueva vida, pero en el plano de las realizaciones pasará muy rápidamente al museo, extrayéndose de todo ello lo que pueda aprovecharse a nuestra nueva civilización. Esto es quizá la principal fuerza y valor del romanticismo. Dentro de este espíritu se construirá en España el caso de la Universidad de Barcelona, inspirada por el catalán Gaudí,
después de un periodo naturalista muy típico de las artes del momento, ideará la Sagrada Familia, que es una iglesia que es una simbiosis del espíritu gótico por sus altas y puntiagudas torres, pero que al mismo tiempo es un gran avance técnico al aplicar por primera vez la construcción del arco parabólico, que permite alzados enormes y que tiene una fuerza de sustentación extraordinaria, pero que al que la piedra le viene estrecha y tendrá que esperar para progresar la aparición de materiales de construcción más flexibles como son el hormigón. Bueno, esa es una obra que se fue cambiando y se fue transformando y hasta el día de hoy sigue avanzando con la tecnología. Este es uno de los ejemplos, por eso es muy interesante lo que pone el libro como que es una obra que empezó en una etapa y se va a terminar en la contemporánea, ¿verdad? Por otro lado, tenemos lo que es el historicismo, ¿verdad? Para hacer una síntesis, yo ya le había mostrado una obra en Inglaterra y la otra es en francés se dice la mairie. La mairie es la municipalidad de París. Esa es una de las características de un gótico más un neogótico, ¿verdad? El historicismo entonces reconstituye diferentes elementos de obras históricas en una síntesis aplicada a un edificio moderno. Como componente del eclecticismo se nutre de la historia del arte y de los estilos del pasado. En la arquitectura las influencias históricas ya estaban presentes en el siglo XVI. La arquitectura clásica por su parte se inspira en la antigüedad y el Renacimiento. Esta tendencia fue continuada en el siglo XVIII por el movimiento neoclásico. La corriente arquitectónica historicista del siglo XIX añadió otros periodos de referencia, en particular la Edad Media, a través de los estilos neogótico y neorrománico. Y también revisa lo que es el Renacimiento y otros estilos rocaille o clásico. Después también habla de los pastiches, que son como eso de llenar de escultura y que sea algo más localista. Se puede cultivar a veces el pastiche y también existe una forma más razonada que ha contribuido al reconocimiento del patrimonio de todas las épocas y a la integración urbana de los monumentos. O sea, el de poner todo estos estilos en una obra que es como la última que estamos viendo. Bueno, entonces ahora empezamos con el tema meternos más en la arquitectura de la ingeniería, que le llaman en muchos de los autores el inicio del modernismo, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo eso para más adelante. Eso depende de los libros que vamos utilizando, pero muy interesante porque hay unas visiones que justifican, justamente son los historiadores del arte, que encuentran esa información a través de los archivos. Entonces hay como una búsqueda y depende de cada país. Algunos van más desarrollados y otros van más lentos. Por ejemplo, Alemania iba más lenta, siempre Inglaterra y Francia y Alemania tenía su presencia, pero eran menos, digamos, o sea, con obras más sencillas. Entonces, bajo la denominación de arquitectura modernista, incluimos una serie de movimientos técnicos y estilísticos de la arquitectura que se desarrollaron en el siglo XIX. Amén del neoclasicismo internacional, que fue el anterior, del que ya hemos hablado, y la reacción romántica, debemos considerar el progreso de las técnicas constructivas a base de los nuevos descubrimientos científicos, sobre todo el estudio de la resistencia de materiales ya iniciada en el siglo XII, del empleo del hierro y de la revalorización de la artesanía. Así pues, en este capítulo empezamos a hablar de la estructura de hierro y después de lo que serían las mezclas en cuanto a estructuras y de las ideas personales de los arquitectos en lo que se refiere al revestimiento de dichas estructuras. Eso vamos a ver también en la Escuela de Chicago. También no hay que olvidar, para una comprensión moderna de la nueva realidad social en la que se encuentra el mundo a consecuencia de la aparición de lo que sería la revolución industrial, hecho completamente nuevo en la historia de la humanidad. Bueno, acá hablamos ya de lo que es, algunos le llaman la arquitectura de los ingenieros, otros le dicen ingenieros y arquitectos, otros la arquitectura de la ingeniería, que es, en el libro, hay otro libro que tengo acá de S. Giddon, habla de la arquitectura de la ingeniería, ese es el capítulo del libro, ¿verdad?
Bueno, acá vamos a ver puentes, vamos a ver Palacio de Cristal, la Torre Eiffel, bibliotecas y todo lo que son lo que se logró del avance con el uso del hierro y el acero y, y todo lo que sería a partir de la revolución industrial. Entonces, hasta ahora hemos visto que todo lo que hemos explicado se refería constantemente a monumentos religiosos, palacios o residencias de grandes personas, alguna que otra vez, pero muy raramente no se ha referido a puentes y otras estructuras utilitarias. Pero esta preocupación no ha sido hasta ahora la principal en cuanto al estilo. Pero los tiempos han cambiado, la humanidad sigue una marcha ascendente en el camino de sus realizaciones técnicas. Acuérdense que esas realizaciones se ven siempre en los países más desarrollados. En ese momento Inglaterra era un imperio, le seguía todo lo que era Francia, el norte de Europa, ¿verdad? Y después empezaba a manifestarse ya en los Estados Unidos, como vimos, ¿no? En el otro estilo, en el neoclásico, ¿verdad? Eso para que se imaginen, se ubiquen en el tiempo. La ciencia y la necesidad de tener que organizar a consecuencia de sus realizaciones prácticas, la vida social trae consigo un nuevo género de problemas no previstos hasta ahora por la arquitectura. Ya no se necesitan tantos palacios, pero sí son necesarios los puentes, las casas de habitación múltiple, para albergar las multitudes que concentran en un lugar determinado la industria y las estaciones de ferrocarril que le ayudaba a la gente a trasladarse de una ciudad a otra, sobre todo en Inglaterra. En Inglaterra donde surgen las vías de trenes, ¿verdad? Para este nuevo tipo de construcciones, la realidad demostró en el siglo XVIII que había que separar de una manera definitiva el ingeniero del arquitecto. Y así, en Francia, en 1747 se crea la Escuela de Puentes y Caminos, por lo que se arranca el arquitecto la primacía de que gozaba en el área de la construcción. O sea que entra en juego la presencia de los ingenieros. Acá, por ejemplo, podemos ver ya una de las obras, pero esto es en Inglaterra, una de las primeras y las más clásicas, las más conocidas, pero que ya no existen, no queda nada de este edificio, ni pedazos, que es el Palacio de Cristal de Paxton, el Crystal Palace también se le dice, que es fue para una exposición de la industria, un lugar de reuniones, y eso se construía de forma temporal para cierto tiempo, ¿no? Y después se desmontaba y se llevaban a otro sitio, pero no era una obra que tenía que mantenerse, ¿verdad? El nuevo material, entonces, participa decididamente en el desarrollo de principios constructivos adecuados. Impone el abandono del volumen cerrado del cuerpo edificatorio y la aplicación de la construcción por la estructura. O sea que se estudiaba la estructura en el edificio. Esto permite crear a los arquitectos el problema de desarrollar una nueva belleza de la forma que se adapte a las condiciones materiales y constructivas y al programa, ¿verdad? Al cual se iba destinado. La evolución de la arquitectura de ingeniero, al principio inadvertida o despreciada por la historia de la arquitectura, se desarrolla de forma paralela a la de los otros estilos, que vamos a ir también hablando. Voy a ver un poquito, no sé por qué me sale un mensaje ahí. Ustedes, a ver si puedo sacar ahí. Bueno, la arquitectura de ingenieros, como le dije, que es del otro libro que voy extrayendo datos muy interesantes, porque uno complementa al otro. El tema de puentes en el otro libro no me aparecía, entonces fui juntando y ahí fui encontrando los nombres diferentes para describir esta etapa de la historia. Entonces prevalece como la arquitectura propiamente representativa que satisface el gusto oficial y la necesidad de prestigio cultural. Las construcciones también se presentaban en acero y los encargados eran los ingenieros. El primer país que lo utilizó fue Inglaterra en el siglo XVIII y estaba a la cabeza, como ya dijimos, por todo su poderío y su desarrollo en la industria, ¿verdad?
Las condiciones se generaron cuando comenzó la producción industrial del hierro. La primera fase de aplicación fue en puentes de arco y puentes colgantes y en el terreno de la edificación en altura. Las construcciones de cubiertas y cúpulas. Ellos iban experimentando de acuerdo a lo que iban pudiendo montar, ¿verdad? Empezaban y salía eso, sacaban otra obra, o sea, no era que tenían, había una escuela, digamos, vamos a hacer tal edificio, iban probando, así como tenían ya las bases del gótico y bueno, y con ello iban aplicando cierto conocimiento de la fuerza, ¿verdad? Después había construcciones de cubiertas y cúpulas, muy importante también eso. En París, en 1803, se construye el Pont des Arts y otros puentes colgantes. Una singularidad fue que los tramos de acceso a estos puentes eran de piedra, o sea, tenía una entrada de piedra inspirándose en la monumentalidad de lo que serían los accesos de los griegos y de los egipcios a sus monumentos. Las primeras obras fueron esta información saco de este librito que si algún día consiguen, muy lindo, de historia de los estilos artísticos. Es bastante exacta y te da los años y los ejemplos. Bueno, las primeras obras fueron una fábrica de textil de lino en Shrewsbury, como también techumbres de hierro en lo que sería Inglaterra. En París, en 1780, se cubre con una techumbre de hierro el Gran Salón del Louvre, que ahora es parte del Museo del Louvre. Luego también se techó el Teatro Francés en 1842, luego el British Museum, mercados, etc. O sea que ellos en este libro te dice cuándo empieza una obra a ser de ese estilo y qué otras obras le van haciendo, digamos, seguimiento, ¿verdad? El uso de estas estructuras solamente eran para cuestiones utilitarias y sin ninguna finalidad estética. Eso al comienzo, pero después sí fue evolucionando, ¿verdad? No hay que, por eso darle un concepto a este tipo de estilo, porque va cambiando cuando se va uniendo a los otros, cuando va pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, el sector conservador juzga con abierto escepticismo sus posibilidades en el dominio arquitectónico a este tipo de estructura. Se lo considera por ser de uso utilitario como algo imperfecto. Lo consideraban como de brutal fealdad, pero luego aparecieron sus defensores apasionados por las posibilidades que se le daba al uso de este nuevo material. Luego surge en 1849 John Ruskin, que es otro inglés, que justamente está ya él trabajó mucho en el estilo de Art and Craft, que vamos a ver también. Explica que la verdadera arquitectura no admite el hierro como material constructivo, de lo que según él las estaciones ferroviarias no pertenecen al dominio del campo de la arquitectura. Pero si hoy vemos una obra de una estación de tren restaurada, fíjense cómo los arquitectos intervienen de una forma muy singular. Tengo una foto que voy a mostrarles de cómo quedó la estación la estación de King Cross con los arquitectos ingleses contemporáneos. En el estilo historicista surgieron voces en contra y los teóricos decían que ya estaba terminado. Ya ellos predecían que un nuevo arte distinto estaría surgiendo que responda a otro principio estético. O sea, el eclecticismo creyó que terminó, pero entre ellos surge el otro por la necesidad de subir más y de abrir más las luces, ¿verdad? Los muros. Es así que un nuevo material vendría a sustituir a los elementos constructivos tradicionales de esa época por otros que se tenían un principio de fuerza distinto. A veces se tranca. Bueno, el hierro, por lo tanto, está destinado a servir a la arquitectura de las épocas venideras como base del sistema de techumbre. Según Gautier, se creará una arquitectura propia en el momento que utilicen los nuevos medios que produce la nueva industria. La aplicación del hierro fundido permite e impone muchas formas nuevas que se estudian en las estaciones de trenes, puentes colgantes y en las bóvedas de los invernaderos. Eso fue hacia 1850 para que se ubiquen, ¿verdad?
El proceso de descomposición de los tipos artísticos existentes tiene sus causas en la industria, la cual al mismo tiempo está llamada a poner a disposición del ingeniero constructor los medios de expresión del futuro. O sea, acá por ejemplo vemos, esta es el salón de exposición de Inglaterra y el interior. Esa es una vista externa y una vista interna que crean con una bóveda, eso que dije recién, un invernadero y cómo decoran con fuentes, con agua, y era todo para gente, digamos, que estaba en el área de la industria, era todo un gran momento, un desarrollo brutal para el país, era la muestra de lo que podía el país llegar, ¿verdad? Y eso fue en Inglaterra. Bueno, y el éxito de todo este tipo de exposiciones, pues los países se morían por tener, ¿verdad? Estaba París, después había en Inglaterra, en Alemania, y después había también en Nueva York. Y les cuento que en algunos, creo que en el de París, Paraguay participó con un stand en este museo, también en Estados Unidos. O sea que todos los países estaban invitados para hacer su expo. Y así llegaba esto, ¿verdad? Ayudaba a avanzar en la tecnología, en las construcciones, ¿verdad? Y también a mostrar la grandeza de un país, el avance en el desarrollo. En estos años también empiezan los logros técnicos en la producción del acero fundido en grandes cantidades y a precio económico. Los edificios que surgen a mediados de este siglo ya dejan de entrever las posibilidades y los límites estructurales que el nuevo material proporciona al constructor. El hierro, por lo tanto, el material de construcción de esas edificaciones, a sus propiedades materiales no corresponde como en la piedra el volumen plástico cerrado, sino el elemento en forma de barra. O sea que lo que a ellos les importa es el tema del sostenimiento de que sea una estructura. Las primeras estructuras de hierro colado son aplicadas al interior de los edificios, por lo que desaparecen los muros de separación, que al interior estaban construidos con ladrillos anteriormente. También existía la preocupación por poner el hierro en el muro exterior. Tenía que buscar el acompañamiento de otro material cuya lisura, o sea, delicadeza completara su carácter de armazón, siendo en este caso el uso del cristal. Se combina el hierro con el cristal y se pudo conquistar también el muro externo, con el cual se consiguió aplicar el puro principio constructivo de caparazón de edificio. Bueno, algunas partes tengo teóricas porque como saqué de mis libros que tengo acá, voy juntando porque creo que es importante todo. Después hay muchas imágenes como para ir conociendo los avances que fueron llegando, ¿verdad? De estos se derivaron diversas consecuencias estéticas en cuanto al uso de estos materiales, la unión del hierro, el vidrio, el acero. Un ejemplo temprano lo constituye la fundición de Sainz y se ve en el tímpano frontal del edificio de 3 naves, ya se distinguen las líneas de fuerza arqueada de la construcción. En 1848, James Bogardus, que son los dos ingleses, aplicó la construcción de esqueleto por primera vez a un edificio tradicional. Su fábrica de hierro colado utiliza ya elementos prefabricados, estandarizados, pero exteriormente se sujeta aún al tipo del palacio renacentista italiano. O sea, se ve mucho en la fachada, pero al interior se liberan. En estos ejemplos se logrará obtener del vidrio colocado en el muro exterior una función armonizadora, como, digamos, una nueva imagen, ¿verdad? Una consecuencia más de esta manera de construir fue el cambio de los valores tradicionales, es decir, la desvalorización estructural del muro externo del edificio en favor de una armazón interna que lo sustenta. O sea, abrían las fachadas y también abrían los interiores para el uso de las estructuras principalmente. Pero fíjense que también eso era útil para el tema del momento que vivían histórico. Cuando yo le pregunto en qué época histórica vivían, estábamos hablando de todo el imperio inglés, el avance en cuanto a las industrias y el desarrollo de la revolución industrial, ¿verdad? O sea, acompaña todo un proceso económico
industrial y de imperio, ¿verdad? Un imperio que va extendiéndose y va llevando y va produciendo y vendiendo a todos los otros países, ¿verdad? En la mayor parte de las estaciones ferroviarias de mediados de este siglo, como el King Cross Station en Londres y la Gare de la Tate de París, que Gare significa estación también, se recurre a soluciones bastante, digamos, con ladrillo y con vidrio, ladrillo, metal, ladrillo y estilo ecléctico también, o sea, tenía unas mezclas, vamos a ver ahora las imágenes y el video que vamos a ver, impresionante, son como castillos, pero son estaciones de trenes. Los frentes de calles están realizados como edificaciones de volúmenes de piedra, en piedra, perdón. Su despliegue suntuoso está inspirado en formas históricas que ocultan a las naves, que testimonian la audaz aplicación de la construcción en hierro. O sea, no solamente, sino es el material que tenía que servir para esos espacios. Para, por ejemplo, meter unos vagones de trenes no le vas a poner un techo de teja, una cosa así, sino espacios que puedan cubrir muchas luces. Y después que no llueva, que no entre el agua, esos países hacen mucho frío y de los 365 días hay más o menos 200 días que llueve sin parar, ¿verdad? Entonces el tema del clima era muy importante para protegerle a la gente, ¿verdad? Las primeras construcciones que se liberan totalmente del convencionalismo en las fachadas antepuestas y transfieren al hierro, junto al dominio estructural y el exclusivamente formal, surgen en Inglaterra. Y una de ellas, la Casa de las Palmeras de Barton y Turner, y la más famosa, el Palacio de Cristal de Joseph Patton, que le mostré hace un rato en las imágenes. Si los edificios de oficinas y fábricas dependían por múltiples razones prácticas de la línea vertical del muro derivada de la construcción en piedra, nuevas construcciones arquitectónicas como el invernadero o la nave de exposición abrían el camino a otras posibilidades de expresión del hierro, concretamente la pared exterior curvada. Posibilidades de construcción que la edificación por volúmenes solo había utilizado en el dominio de la cúpula encuentran ahora explicación para todo el edificio. Tenemos la estación de King Cross en Londres y fíjense su fachada ya mostrando el avance tecnológico, los ladrillos como no cubrían todo, sino se podía ver lo que había al interior. Y el techo, como era formado con los techos abovedados de metal y la presencia del vidrio, ¿verdad? Después, este es un proyecto nuevo, o sea, esto es una restauración, un cambio de renovación del edificio, pero la estructura antigua se sigue manteniendo de la parte de techumbre. Una obra de abajo, la parte interior del edificio, es la propuesta nueva porque seguramente ya estaba muy deteriorada la obra y ellos hicieron un proyecto innovador de rehabilitación donde integra el lenguaje actual con la arquitectura de la época, ¿verdad? Muy interesante y se ven los avances tecnológicos, digamos, es como un museo al aire libre ahí, viendo cómo eso se creó, los orígenes y el momento actual de cómo ellos pueden trabajar con el concepto mismo, ¿verdad? Bueno. Crystal Palace, esta es una foto que conseguí porque esto se demolió, desapareció el tiempo. Acuérdense que en Inglaterra llueve mucho, esto de mantener se oxida, necesita mucho mantenimiento, pintura, cambio de vidrio y cosas así. El frío, la calefacción, todo eso implica, esto fue cayéndose y se desmontó. Seguramente algunas de las piezas tendrán guardado en algún lugar, ¿verdad? Como para poder estudiarlas. El Crystal Palace, famoso Palacio de Cristal, fue una edificación de hierro fundido y cristal construido en Hyde Park, en pleno Londres, con nave de gran exposición mundial de 1851. Su planta, que fue una nave formada por una nave principal y tenía galerías longitudinales, o sea, una general y que se iban abriendo. Y tenía más o menos de largo 600 metros, o sea, 6 cuadras.
Luego de la exposición, el edificio fue trasladado a un distrito contiguo en el sur de Londres, donde permaneció desde 1854 hasta su destrucción en un incendio del 30 de noviembre de 1936. Acuérdense del frío, problema eléctrico, problema del fuego, la calefacción, la gente que necesita abrigarse, taparse y cosas así, usaban, y eso no aguantaba la temperatura y llegaba a un cierto punto del incendio. Eso es muy típico en los edificios europeos por el clima, ¿verdad? La necesidad de mantener una temperatura al interior. El periodo asombrosamente corto de construcción fue posible gracias a la primera utilización en Europa de elementos constructivos prefabricados que se ensamblaban en el lugar, o sea que se le dice in situ. El proyecto es de Joseph Paxton de 1851. Entre el 1 de mayo y el 11 de octubre de 1851 albergó la famosa Gran Exposición Mundial de Londres. El interior y el exterior del Crystal Palace británico causó una enorme impresión a los visitantes, que en su mayoría provenían del resto de Europa. Había como un viaje para conocer todo eso. Su innovador diseño y los efectos visuales de una construcción de paredes de cristal lo convirtieron en un símbolo popular de la modernidad y civilización, admirado por unos y, digamos, muchos estaban en su contra. Bueno, vamos a ver ahora el otro, el que se fue también, como les dije, ese primero se inicia en Inglaterra, después en Francia y después va a otros países, ¿verdad? La edificación con partes prefabricadas obliga a los arquitectos a la normalización, a la unificación de su caudal de formas. Justamente en ello residen las cualidades estéticas del Palacio de Paxton. Fíjense lo que es el trabajo estandarizado, prefabricado y el ensamblado que se iba repitiendo, y vos podías construir la cantidad de metros y de longitud que sea necesario, ¿verdad? Se ven el claro trazado de líneas y la sencilla composición del enorme complejo arquitectónico que da lugar a su monumentalidad. Este edificio no representaba ninguna aportación al desarrollo en el problema del abovedamiento, pero se convirtió más bien en un símbolo triunfal de la era industrial, junto con sus grandes dimensiones que llegaba a casi 600 métricos y que tenía un contenido poético, o sea, porque vos veías vidrio verde, una estructura así horizontal, entonces era como muy atractivo, ¿verdad? Se leía un fluyente espacio único que no tenía muro de separación que distraiga o que corte la vista. Había ya un interés de que desaparecieran las barreras entre el interior y el exterior y de que la materia pareciera desaparecer en la atmósfera. Francia posteriormente se luce en la vanguardia en cuanto a la construcción en hierro. Uno de sus máximos exponentes es el arquitecto Labrouste, con sus famosas salas de biblioteca. Varias salas hizo. Las obras que anteceden a este estilo son en Francia la Exposición Mundial de París de 1889, que su obra culminante más famosa es la Torre Eiffel, la Galería de las Máquinas y la Torre, ¿verdad? En sí, de Gustave Eiffel. La atracción mundial en Francia en ese momento fue la Torre de Eiffel de 300 metros, me equivoqué, 300 metros de altura, como se trató de un símbolo y no una edificación utilitaria. Pudo imponerse en ese momento la tendencia al hierro, transformar un edificio de cuerpo cerrado en una estructura abierta, sin ser obstaculizado por cuestiones utilitarias. Esta torre se convirtió en símbolo del optimismo técnico con posibilidades sin límites. Y acuérdense, antes de pasar a otro tema, que esta torre sigue en pie porque los ciudadanos de París exigían que se quede porque era demasiado bello. En cambio, los organizadores del evento lo querían demoler. Y ahí entraron a toda una defensa en cuanto a los grandes especialistas en patrimonio, que eso se tenía que quedar porque era un desarrollo, una imagen que nunca hubo en otro país y quedó hasta ahora como el símbolo de París, ¿verdad? Otra cosa, esa torre, aparte de ser una torre en cuanto a mirador, estética, actualmente también se usa para guardar, para que estén ubicadas las antenas de comunicación de París. Es también un museo arriba
el punto, uno de los lugares más atractivos del mundo a nivel turístico, impresionante la cantidad de turistas que suben a visitarla y también es el símbolo de la identidad francesa. Acuérdense cuando es la bandera, cuando pasa algún problema, alguna inauguración, todo es alrededor. Se quedó como el símbolo no solamente del desarrollo tecnológico y del momento histórico, sino también como un país, como el desarrollo, el crecimiento que presentaba, ¿verdad? La arquitectura de hierro en Europa alcanzó su obra cumbre en esta obra. Luego pasó a evolucionar una edificación celular de las casas de negocios y oficinas por medio de construcciones por esqueleto en el último decenio del siglo XIX, que sería hacia 1890, al cual se llamó la Escuela de Chicago, que eso vamos a ver en la próxima clase. Y ya, pero con más detalle no quiero ir mezclando porque verdaderamente confunde y prefiero ir avanzando en esto, vamos a lo otro, vemos los avances, los detalles, los arquitectos, los países, las regiones y después vamos a ir pasando porque la Escuela de Chicago es una especialidad otra vez. Bueno, y entonces en el siglo XIX tenemos la presencia de puentes, edificios utilitarios, edificios que indicaban digamos, el poderío de un país. Vimos inicialmente en Inglaterra, en Francia y en los otros que llegaron a tratar también de un desarrollo tecnológico e industrial de esa época. La arquitectura incorpora entonces nuevos materiales y nuevas tecnologías aportados por la revolución industrial, hierro fundido y colado, acero y hormigón. Tuvo amplia difusión gracias a su versatilidad y a su adecuación a las nuevas necesidades de infraestructura, espacios amplios y diáfanos, grandes puentes. Los nuevos edificios fueron mercados, estaciones de ferrocarril que tuvieron al hierro como principal material. Y muchísimos de los puentes también fueron construidos por Gustave Eiffel y la Escuela de Ingenieros de París. Este es un puente en Inglaterra, puente Coulbrook-Dale, que fue el primer puente en arco fabricado utilizando hierro fundido. Eso cuando hablamos puente arco ya se van a recordar de eso. Esta es la obra de Labrousse, de Henry Labrousse, de la Biblioteca de Santa Genoveva y después está de la Biblioteca Nacional de París. Muy interesante, una obra única por salas que iban haciendo sus techados como para abarcar grandes luces, ¿verdad? Y fue entre 1801 y 1875 que el arquitecto Labrousse estuvo construyendo. Esta es la otra, la sala, la otra es la sala de Santa Genoveva. Fíjense los colores, el equipamiento, el tipo de piso, los materiales, el color interesante, así como que entra la luz, que no sobre justamente lo que siempre hablamos cuando hacemos corrección de taller, que la biblioteca no tiene que tener la entrada de la luz directa, sino que sea cenital o que ingrese en forma digamos, superior al lugar para que se mantenga una sensación de tranquilidad y de paz como para, digamos, atraer la lectura, ¿verdad? Y justamente vemos en este caso la sala de la Biblioteca Nacional de París, que me recuerda mucho a unos proyectos de Frank Lloyd Wright también en cuanto a lo que es las formas de hongos, ¿verdad? Y el uso del hierro, las bóvedas y los lucernarios. Fíjense la forma de cómo estaban equipados y los detalles también del historicismo que vimos en la etapa anterior. Después, esta es una tarjeta de cómo le invitaban a los europeos a la Exposición Universal de París de 1889, que era el famoso campo de Marte que actualmente es la vista que se tiene, que es uno de los lugares más atractivos de París y que une el puente con el río Sena. Y esta fue celebrada en la toma de la Bastilla, acontecimiento en el centenario de la toma de la Bastilla, que fue en la Revolución Francesa, acontecimiento considerado como el símbolo del comienzo de la nueva Francia, la Francia, digamos, industrial, ¿verdad?
Después otro proyecto es inglés, las galerías de máquina, que serían las industrias en Inglaterra que promovió todo lo que es, colaboró en el desarrollo industrial. Fíjense el largo de los techos, los materiales, los puentes que usaban para cubrir los techos. Y el progreso entre la exposición de 1878 y 1889 fue tan enorme que los visitantes llegaban a sentirse sobrecogidos por la atrevida construcción de la Galería de las Máquinas y de la Torre Eiffel. Estos edificios alcanzaron un nivel que no ha sido hasta ahora superado. Y ahora vamos a hablar un poquito de la Torre Eiffel, de su historia, y después vamos a ver el video que les dije. Gustavo Eiffel es el que genera el proyecto y lo fue probando, lo fue haciendo por etapas. Eso fue filmado, fue documentado. Al comienzo decían que era un loco, que cómo va a llegar a esto, pero él fue demostrando y cómo hizo su estructura, que vamos a leer acá, bastante increíble. Y esa estructura está ahí, así como se la construyó hace más de 100 años, ¿verdad? Entonces, 140 años más o menos. Está intacta y sigue fuerte, y el viento, el frío, creo que por suerte no hay terremotos, pero el frío, la lluvia, los vientos y el sol, todo eso afecta a una estructura, sobre todo de hierro, ¿verdad? Que necesita mucho mantenimiento, y después también ellos cambian el color de su estructura. Usan muchas luces, decoran muchísimo para el tema de alguna presentación, una actividad cultural. En 1884, dos ingenieros de la empresa Eiffel, Maurice Coquelin y Émile Noguer, jefe de la oficina de proyecto y el jefe de la oficina de métodos, estudian el proyecto de una torre metálica de 300 metros que fue construida por el ingeniero francés Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París, y esperan poder hacer de ella el centro de atención de esa exposición. Fue construida con hierro forjado, pudelado y erigido bajo la forma de 18.038 piezas entrecruzadas fijadas por 2.500 remaches, que son esos que clava el hierro y que hace que parezca que está unido eternamente. La estructura de Eiffel, la obra maestra, es muy aireada y la robustez de sus materiales se observa, ¿verdad? Su peso es de 7.300 toneladas. El hierro pudelado, a diferencia del acero, se obtenía agitando en el horno el hierro y su escoria, aumentando la oxidación y haciendo más viscoso el hierro. Se producía así un material que se iba aproximando a la composición del acero, que posteriormente podía laminarse en caliente. Bueno, hay unas fotos de cómo fue construida. Tardaron 2 años, 2 meses y 5 días, con 250 obreros, y su inauguración fue el 31 de marzo de 1889. 300 metros de altura que le permitieron llevar el título de la estructura más alta del mundo, hasta que se construyó el edificio Chrysler en Nueva York en 1930. Algunas características más: que fue construida en el campo de Marte, que fue el lugar del campo de la Exposición Mundial de París, pero ahora se llama Campo de Marte, que es un parque al lado del río Sena, y la torre se asienta en un espacio de 125 metros de ancho, o sea, más ancha que una manzana, y tiene 4 patas, así como, y la gente puede caminar y ver la estructura arriba de su cabeza. Tiene 116 antenas, como le dije, por la altura, y porque va a llegar por el tema del alcance, ¿verdad? En cuanto a los cimientos, los 2 pilares situados al lado de la Escuela Militar de Francia reposa una capa de hormigón de 2 metros. Esta a la vez reposa en una cama de grava, haciendo un hoyo de 7 metros de profundidad. Y los 2 pilares de la parte del Sena se sitúan incluso por debajo del nivel del río. Los pilares, que son habitualmente las casetas para la compra de boletos, ocupan los pilares norte y oeste, y los ascensores son accesibles desde los pilares este y oeste. Y los ascensores van inclinados. No es que vos te vas así recto, va subiendo en forma, un diseño bastante especial. Las escaleras abiertas al público hasta el segundo piso, y que comprenden 1.665 escalones hasta la cumbre, son accesibles desde el pilar este,
Y finalmente, el pilar meridional comprende un ascensor privado reservado para el personal y para los clientes que están arriba, que dice restaurante Julio Verne. Los arcos, tendidos entre cada uno de los cuatro pilares, se elevan a 39 metros de altura y tienen un diámetro de 74 metros. Tienen sobre todo una función arquitectónica, la de endurecer la estructura de la base. Bueno, y después tenemos el otro palé de cristal que está en Madrid, que es muy famoso, y este sí está en pie todavía, ¿verdad? El arquitecto Velasco Bosco, de 1887, que está en el Parque del Retiro y fue construido con motivo de la exposición de las Islas Filipinas, celebrada ese mismo año, y este proyecto se inspiró en el Palais de Cristal de Joseph Paxton. O sea, el de Paxton es el modelo de las otras. Ustedes van a ver hasta en Disney un palacio de cristal. En Disney World hay, pero mucho más nuevo, ¿verdad? Pero la inspiración surgió en esa época de la arquitectura y la ingeniería. Su estructura es de metal y está totalmente recubierto con plancha de cristal. Sus paredes y muros son inmensas y transparentes vidrieras sostenidas por jónicas columnas de hierro, dispuestas en tres naves sobre una traza en forma de trébol y coronadas por una inmensa cúpula que alcanza los 22,60 metros de altura, cubriendo un gran pilón destinado a la parte de plantas acuáticas. Bueno, y por hoy entonces termino y quiero pasar a los videos. Todavía tenemos, ay, qué suerte, porque, eh, a ver, ¿dónde están mis videos? Bueno, ahora el tema del ruido, no sé, del sonido, no sé si ustedes quieren abrir junto conmigo y van escuchando y yo voy contando un poco, porque algunas así tengo ideas más o menos de cómo funcionaban y voy a ir comentando. Hay una que dura 15 minutos, pero voy a pasar rápido, pero las imágenes son hermosas, ¿verdad? Entonces vamos a mirar lo de Gustavo Eiffel primero y después las estaciones de trenes que fueron construidas en esa época. Gustavo Eiffel también voy a pasar rápido para que... eh, Este es un video, no sé el sonido nomás. Ustedes no escuchan, ¿verdad? Pero lo pueden ver desde el Drive porque yo ya subí anoche. Bueno, muestra desde un Google Earth, un video que hicieron y muestra la época que nace Eiffel y las obras que están distribuidas en Francia. Bueno, él es el que creó este estilo, dice. Falleció en 1923 a la edad de 91 años y él construyó hasta el final de sus días un gran paseo por las mejores obras de Gustavo Eiffel. Empezamos con los puentes, ¿verdad? Y después termina con las torres. Fíjense la unión con los ríos, el viaducto Garavito, que lo construyó en 1889, que es la imagen que les mostré recién. Accidentes geográficos bien importantes. Y acá va a ir a otro puente y después también construyó en México. Creo que hay un mirador también en Portugal. En varios países del mundo construyó Eiffel. No era cualquier constructor, era un famoso ingeniero. Acá la Torre Eiffel y el campo de Marte que le dije donde fue la sala de exposición. Las técnicas de hermoso. La que pronto termine esta
pandemia para que la gente pueda ir a visitar. ¿No? Acompaña la arquitectura, se dan cuenta con el paisaje urbano, cambió la fisonomía de una ciudad con una obra como esta. Tan importante el trabajo de arquitectos, con los ingenieros, para hacer puentes. ¿Cómo ubicaron con el video? María Pía, 1877. Conceptos modernos, parece mucho puente de la amistad. Enseguida. Me gusta que vean para que se ubiquen el desarrollo de esa época para los que se en Nueva York, que es uno de los puentes del río más lado. Espero que les guste, me están siguiendo, ¿verdad? Vamos a ver el otro que es más chiquitito. No le escucho a nadie. Ah, este vamos a dejar. Sí, profe. A mí no se me escucha. Sale todo entrecortado, profe. El video escuchan. Tampoco, profe. Ah, no sé, es mi computadora que está. Evidentemente voy a tratar otra vez de. Bueno, vamos a ver este que. Entonces, no voy a acercarme más para hablar. Esperen que. No sé cómo hacer para configurar el sonido. No hay caso. No. Yo, ¿sabes? No, vos sabés que se puede. Yo estuve en una videoconferencia con sonido. No sé cómo hicieron. Casi me muero. Yo no sé para cómo era un curso que hice y no le podía preguntar al tipo cómo así. No podía, casi me vuelvo loca. Súper bien se escuchaba. Bueno, vamos a ver, esto está, parece que en español. Bueno, pero ustedes pueden ver porque para el video, para el trabajo, mucha de esa información pueden sacar de acá. Bueno,
Dice todo lo mismo que yo, ¿verdad? Que este tipo de obra permitió agrandar los espacios, hacer nuevos emprendimientos, ganar más luces, agregar más gente y hacer actividades más que respondan a la industria. Entonces, esto se trabajaba en la revolución industrial con el coque y avances técnicos en siderurgia que producieron hierro y acero. Como los puentes, este es uno de los puentes de Eiffel. Material que soporta mejor que la madera a los incendios. ¿Ves? Se puede ensamblar, se puede construir, se puede hacer rápido y barato. Y era apta para las sociedades industriales. A mí me interesa muchísimo que vean estos videos porque les ayuda a entender cómo se construye y la posibilidad de que pueden llegar a ustedes a hacer un taller, ¿no? Su proyecto, inspirarse. Muy interesante. En uno de en, la- en el trabajo voy a pedirle que vean los videos, que es la única forma que les entre por todos los sentidos, ¿verdad? Fíjense los hierros, cómo trabajan. Era una nueva sociedad urbana capitalista e industrial que tenían problemas arquitectónicos nunca planteados en la actualidad. Salas de exposiciones y nuevos programas que se inventan, mercados, hospitales, mercados, almacenes, todos eran elementos esenciales funcionales para el desarrollo de las grandes ciudades industriales. Debían, se debían construir rápidamente para la creciente población. Fíjense los puentes como unían ambos márgenes de ríos, la construcción en el arco. Generalmente los ingenieros británicos trabajaban en obras de ingeniería civil, dice. Trabajaban con arcos amplios y salvar grandes distancias. Este es el puente que les mostré, el Colburn Drake. Muy interesante, la belleza del diseño. Fíjense los detalles y los materiales, cómo hacía que tenga un detalle. Bueno, voy a adelantar porque tengo todavía 10 minutos y quiero que vean. Voy a pasar rápido. Sí, rápido. Fíjense techos también en planta alta, en altura, edificio en altura, para lugares de maquinarias, industrias adentro,
Fíjense los espacios para las fábricas, también para las viviendas, para los obreros. Hay industrias que se dedicaban más a la parte de tejidos. Y esta es la estación de tren que les quería mostrar, la King Cross famosa de Londres. Fíjense las fachadas y el interior eran con materiales de hierro. Estas son las construcciones eclécticas, historicistas que les conté ya hace un rato, y el, la transformación a este tipo de programa, a diferencia de los otros. Fíjense los detalles, cómo trabajaban en las estructuras de una iglesia, por ejemplo, cómo transformaban hasta estaciones de tranvías también y ferrocarriles. Estos edificios permitían un mayor desahogo e iluminación al interior de los edificios. Bueno, esta es la Universidad de Oxford, dice, y también utilizado para nuevos programas. La biblioteca que les mostré recién, la de la Brewster. Este es el Palais de Cristal de Paxton. Fíjense lo que era en ese momento, Dios mío, el espacio que tenía que ocupar. Porque lo que usaban estilos orientales, chinos, hindú, japoneses, que también era muy atractivo. El campo de Marte que les dije, donde se expuso la torre de Eiffel. Bueno, ahora ay, me voy al siguiente que tengo, es la estación de San Páncreas, que es muy lindo. Uy, este es muy largo, parece. Son 15 minutos, pero es un arquitecto español que cuenta. Muy interesante. Voy a pasar rápido, pero las imágenes lo que son muy lindas. Todas están en español, les va a servir como para aprender, para leer, van anotando que les ayuda. Esta es la estación de San Pancras, que es donde llega el famoso tren de alta velocidad que sale de París y cruza el Eurotúnel. Ahí se hace frontera y ahí vos mostrar tu pasaporte y cuando cruzas de París a Londres es como una estación de aeropuerto. Este es un arquitecto catalán que vivía en Londres y va contando. Yo le voy a pasar rápido, pero ustedes pueden ver y aprender cómo fue construido y cómo fue restaurado. Sé que llama mucho la atención por las ganas de viajar, dice en esta estación. Bueno, es neogótica la construcción, pero al interior, fíjense, los trenes. Dice que conquistaron ese tipo de edificio por el dominio de la tecnología y de la industria, el uso del ladrillo con el metal. Esto también es parte de esa época, era un poquito antes, pero digamos dentro del mismo momento de 1800, 1780, 1850 fue construido este edificio del Parlamento neogótico, ¿verdad? Al interior del San Pancras. Y esto, acuérdense que estamos siempre hablando del estilo, del momento romanticismo, donde hay mucho de lo poético, del ejemplo de vida. Esta es la estación de tren que vos en Londres tomás para irte para cruzar el famoso, eh, ¿cómo es? El Canal de la Mancha. Este es otro,
la estación San Pancras, siempre hablando de todo lo que hay adentro del edificio, la tecnología. Quiero que vean porque nosotros no tenemos este tipo de proyectos. Imagínense lo que fue el desarrollo de las vías del tren, cómo unió un país y cómo no necesitaban ellos el uso de los vehículos porque era el uso de esta movilidad sustentable de la época, ¿verdad? Que justo surge durante la Revolución Industrial que coincide históricamente en esta etapa del romanticismo. Mira un poquitito para que vean, porque nosotros no tenemos esa vida. Y, y acuérdense que el Mariscal López, en ese momento, él llega en 1840, 1850, y ve esto y eso trae a Paraguay las estaciones de trenes. O sea que estamos muy relacionados con el desarrollo de los ingleses. Estos eran los programas para las estaciones de trenes. Fíjense al interior, y pasando rápido. Un poquito si puedo ver algunas cosas más. Estaciones y desarrollo. Esa es la otra estación que les mostré, la de Viking Cross. Son programas en plena ciudad que se manejan, se conectan en forma subterránea y van saliendo los trenes a todas partes de Inglaterra, ¿verdad? El desarrollo de la ciudad crecía alrededor de las vías de tren, circuitos y espectáculos. Bueno, el interior también, toda la decoración interior de esos edificios. Bueno, vemos un poquitito más y ya. Este es un español que vivía en Inglaterra y que quería mostrarle a los ingleses la belleza de los edificios de las estaciones de trenes de esa época. Eso es lo que él viene, hace esta presentación, ¿verdad? Muy interesante para que ustedes escuchen y vayan entendiendo todo lo que yo les muestro así en un PowerPoint, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, por ejemplo, San Pancras y Hightech, el avance actual, cómo hicieron para restaurar eso con las nuevas tecnologías. Acuérdense que el high-tech tiene su presencia muy importante en Inglaterra. Está la estación con techitos, todo muy... Ay, acá, por ejemplo, se filmó la película de... ¿Cómo es la de los... Ay, el que entra en la estación 14 y medio en esta se filmó la película del mago este. Bueno, ahora voy a ver. Sí, de Harry Potter, estación 14 y medio. Y a ver si qué más me faltaba. Uno, dos, tres, cuatro. Y parece que ya no tengo más otro de... eh, en la Torre Eiffel, el otro, al chiquitito que es... Este es unos minutos, un minuto y terminamos. Pero les va a servir también, porque explica muy bien. Creo que todo lo que les estoy explicando es como para que vayan identificando y el día que nos quieren inspirar, eso también ayuda para conocer los avances tecnológicos, para imaginarse los programas que podrían ustedes en el futuro llegar a diseñar y después para entender de dónde aparecen. O sea, cuando queremos hacer un proyecto, ya, eso ya
ya se le creó, ya existe en otro país, bueno, en otro país. Entonces podemos inspirarnos, averiguar, investigar. Es muy importante el conocimiento de la historia de este tipo de construcción. Galería de las máquinas le llamaba a esto. La tipología en cristales, galería de las máquinas, la torre y puentes. Esto es lo que más se identificaba en esa época. Sí, esta fue la estructura más alta del mundo antes del edificio de Chrysler y el Empire State. Bueno, acá está. Hasta ahí. Y por hoy entonces les dejo y voy a llamar la lista para que no... A ver, ¿dónde se fue mi... Voy a dejar de presentar. Les voy a compartir un ratito antes, un minuto, lo que les voy eh, bueno, vamos a hacer un análisis de la obra arquitectónica del estilo eclecticismo, o eligen la arquitectura y la ingeniería, o vemos lo de la Escuela de Chicago, que espero llegar para el otro jueves, ¿verdad? Y ahí este análisis incorpora las características del estilo en todas sus... Tienen que elegir una obra arquitectónica, ya no pintura ni escultura, sino una obra con todas sus manifestaciones artísticas y su pensamiento filosófico relacionado con su historia, ¿verdad? Realizar un esquema síntesis que explique la pertenencia al estilo. Me gustaría que hablen de todo lo que hablamos, el programa, los avances que tienen en su fachada, que tiene como estructura y que tenga la relación con la época que está, ¿verdad? Incluir también la línea del tiempo que responda a la época en que se creó esa obra. Bueno, y yo siempre les pido un PowerPoint o Photoshop de ese esquema. Ese esquema quiero que tenga una presentación, puede estar dentro de su trabajo también o separado. El puntaje tendrá 60 puntos y la valoración incluirá la forma de presentación, conocimiento del tema y la calidad de la investigación. Y no debe faltar la bibliografía para apoyarse, ¿verdad? La bibliografía le doy acá un modelo de APA, incluso le pongo el autor y hay un ejemplo, un libro. Y después el análisis de la concepción de la obra según las características del estilo, la función que tiene. Ustedes me pueden incluir en un cuadro las plantas, la fachada, los detalles, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos, sociales y humanistas de la época? El mundo cultural que acompañó a esa obra puede ser lo histórico o el tema eso de la arqueología, que ellos iban descubriendo el pasado y se inspiraban en los estilos antiguos, ¿verdad? La inserción urbana, quiero que me saquen imágenes, pueden buscar en Google Earth cómo se ubicar el proyecto, dónde estaba, para saber la relación con su entorno, ¿verdad? Describir el valor histórico y arquitectónico de la obra seleccionada y su contribución a la evolución en la arquitectura, que es lo que es muy interesante, cómo que fueron los avances en el tema del hierro, en el vidrio, en en todo lo que puedan ustedes observar, en el hormigón armado. Sobre todo estos tres últimos estilos tienen mucha relación ya con nuestra época, ¿verdad? Porque nacen ahí, se generan muchas de estas tecnologías y de la tipología constructiva, ¿verdad? Por ejemplo, los edificios rascacielos lo vamos a ver después en la escuela de Chicago, ¿verdad? Bueno, eso me falta arreglar un poquitito, que sería una de las preguntas que tengo que poner de reflexión y, y ya después ya les comparto al WhatsApp y después a la plataforma Canvas. No sé si están... El examen, no, el examen. No, porque uno tuve que tomar como es escrito, ¿verdad? Y otros voy a dejarle que hagan una investigación, pero siempre les pido, ¿por qué les hablo así? Porque tengo ya años enseñando esto, sobre todo en la americana, y me ponen yo quiero que sea como un cuadro, que haya
que sea algo resumido, pero sintético, no una cosa que me escriban y que se entienda. Yo lo que quiero ver es que ustedes hayan aprendido, no que me hagan copy-paste de internet, de Wikipedia, algo así. Por eso les compartí ahí en la carpeta de Drive hay varios libros de historia. Pueden buscar de ahí, pueden ver el ejercicio, o sea, la obra, y después ustedes buscan en las páginas de historia del arte, que yo les pasé unas cuantas, ese Art History que es inglés, después pueden ver en España. España tiene muchos sitios de historia del arte. eh, Pueden buscar también si quieren en americanos. Los americanos estudian muchísimo. Y después también hay en Francia y en los americanos lo que tienen mucho en los museos, tienen sitio que te va enseñando sobre arte, ¿verdad? Los ingleses también. Y no se olviden de usar, ya creo que varias veces le escribí para traducir, ¿verdad? Si es que, ¿cómo es para escribir acá? Pueden usar Deep, que es un sitio para traducir súper rápido y súper lindo, o sea, se entiende, no hay que estar arreglando la traducción, entonces les puede ayudar, ¿verdad? Y bueno, voy a llamar la lista y ya terminamos por hoy. Así rápido. Quería hoy terminar ese estilo. Profe, Quizá me excedí un poquito, sí. entonces todo esto sería para el segundo parcial, ¿verdad? Sí, sí, No sí, hay sí. un trabajo aparte Que ni nada. sería el 21, sí. Sí, ok, Eh, profe. Pero por favor, quiero que hagan, cumplan, no me cambien la estructura, no me traigan otro concepto, porque hay muchos compañeros que no vienen a clase, o sea, no están en la clase Sí. y completan cualquier cosa y ya no se entiende, ¿verdad? Se nota que el que estuvo me escuchó del que no me escuchó. Y si no entiende, pregunten en el grupo. Voy a explicar también, pero no sé, es dificilísimo, es que me... Entonces, cuando es en el test se quejan porque no leen, porque no tienen tiempo. Le pongo trabajo práctico, vuelven a hacer sus cositas. Bueno, profe, Entonces, entonces ya les seguimos ese estoy orden, enviando. ¿verdad? Sí, voy a mirar Cecilia Franco. Escribo ya. Sí, voy a pasar yo en el grupo. Hoy o mañana ya voy a pasar. Leo Yu. El que no entienda algo, que me pregunte, ¿verdad? Celeste Orue. Celeste es Miriam, ¿verdad? Clarice, Sí, profe. sí, me acuerdo de vos. Vos, por ejemplo, tenés que subir muchísimo tu nota, ¿eh? Sí, profe. Sí, por favor, me acuerdo de vos. Después Daniel Cristaldo, Daniel también tiene que subir su nota. Empiecen ya a buscar. Ya les dije, hasta la escuela de Chicago vamos a llegar. Entonces, después Aramí Campos Cervera, no sé si hay alguien más del grupo. Ronaldo del Valle, tengo 9 alumnos nomás hoy. No sé si alguien se retiró. Veo acá. Oscar Gibbon. ¿Por qué se retiraron? Ah, ya pasamos la hora. Capaz, capaz no te salen todos, profe, porque a mí me figuran 18. No, me figuran solamente invitados y abandonos. Uf, Figuran Profe, 18. Andrea Baranda está conectada, pero no le sale a usted. sí, sí. No, y por eso es porque tengo un problema con la batería. Voy a llamar, no se preocupen, Alex Ando. Ahora sí me aparece. Alex Ando, Araceli Delgado. Miren mis videos para buscar, para completar, para responder a lo que dice. Esos videos que pasé y todito están en español, no es nada del otro mundo. Araceli Núñez. Y yo siempre les pido que escriban lo que yo comparto, no me pongan lo que está en Wikipedia, porque me ponen otra hora que no tiene nada que ver, me pierdo ahí. Dalila Espínola está en el grupo o es otra persona que tiempo no me recuerdo de Dalila. En la lista. Profe, ya le Dalila, aparece Andrea Baranda. sí, sí, espérame que un ratito. Eh, uf,
Celeste Orue. Hay que se cambiaron. Verá que se están moviendo entonces. Daniel Cristaldo ya le puse. Germán Peña. Hoy están muchos. Germán Peña, Giselle Silva. Leo Yu. Leo ya la anoté. María Alejandra Servián. Voy a leer rápido. Servián Ronaldo. ¿Cuánto contás vos? Profe, Ahora creo ya que tengo- me equivocaste. Yo tengo 17, espera un poco acá. Bueno, voy a contar la lista. Cecilia Franco, presente. Leo Yu, presente. Celeste Orue, Miriam Celeste Orue, presente. Clarice, presente. Lía, presente. Daniel Cristaldo, presente. Dayana, presente. Aramí Campos, presente. Ronaldo del Valle, presente. Oscar Gibbons, presente. Alejandro Araceli, presente. Araceli Núñez, presente. Dalila Espínola, presente. Germán Peña, presente. Giselle María Alejandra Servián, Ronaldo Servián. No sé si hay alguien más que no llamé. Chicos, no hay alguien más. Está Andrea Benítez. Ahí está. La última me sale. Bueno, 18 tengo. No sé si hay alguien más, me avisan. No veo más a otra persona. Bueno, estamos entonces, si por favor me podés grabar. ¿Quién era que dijo que iba? Yo, profe, Daniel. Te voy a compartir mi. Mándame a este.